Ya estamos en hora, así que vamos a empezar. Le damos la bienvenida a esta charla que organizamos desde la Agencia de Extensión del INTA de Castellanos, la Agencia de Extensión Rural, junto con compañeros de la Experimental. Esta es una segunda charla. En la primera tuvimos dos, una sobre mercados y otra sobre perspectivas climáticas. Y en esta hoy vamos a ver un poco el tema enfermedades en trigo con Germán Gillier, un compañero del INTA de Rafaela, y con Juan Pico veremos la parte de sistemas, manejo, malezas, etc. Y después, bueno, con Daniela preparamos algunos números para terminar, como para ver algunos márgenes, inclusión del trigo en algunos sistemas de producción. Así que bueno, les doy la bienvenida y Germán, cuando quieras. A los que están presentes les pedimos que se silencien y que puedan hacer las preguntas por chat, que pueden ser dirigidas a Daniela o a mí o a Cristian. Básicamente como para que no vayan apareciendo todas las preguntas en el chat. Y bueno, después cuando termine cada uno podemos hacer algunas preguntas también vía directa. Así que bueno, si querés, Germán, empezar. Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Les comento un poquito la idea de la charla, es hablar, bueno, obviamente de enfermedades en trigo, el manejo, y para que tengan un poquito la idea de la estructura, la idea es hablar un poco al principio de síntomas, las principales enfermedades. No nos vamos a detener en todas las enfermedades, sino en las principales enfermedades y muy levemente el tema de síntomas, algunas cuestiones de manejo, para luego ya en una segunda parte de la charla hablar ya de lo que es el monitoreo, comportamiento de cultivares, distintas estrategias que contamos hoy en día como para el manejo de esta enfermedad. Así que bueno, vamos a arrancar así cumplimos en tiempo. Carlos, ustedes cualquier cosa me van diciendo el tema del tiempo, ¿no? Dale, Germán. Bueno, cuando hablamos de trigo, nosotros tenemos distintas formas de clasificación, pero bueno, una que por ahí a mí me parece más oportuna y fácil a la hora de agrupar las distintas enfermedades, a la hora de manejarlas, tenemos en cuenta estas características. Por un lado, el inóculo, es decir, de dónde viene la enfermedad, la cantidad de ciclo, que en general para las principales enfermedades que vamos a hablar hoy son todas policíclicas, es decir, tienen muchos ciclos dentro del mismo ciclo del cultivo. La dispersión, ahí puede variar un poco, tenemos las rollas por un lado y las manchas por otro, ahí ya eso nos dispersa la forma de dispersión, y las condiciones óptimas para infección que las vamos a ir viendo en cada una. Entonces, si nosotros tenemos que dividir a los principales patógenos, vamos a dividir todo lo que es complejo de manchas, mancha amarilla, septoriosis, mancha borrosa, que la principal o la que vemos con mayor prevalencia en nuestra región es mancha amarilla. Encontramos las otras, están presentes, pero la que más se lleva la atención por su intensidad y por la presencia prácticamente de todos los lotes es mancha amarilla. Y las rollas, las tres rollas, anaranjada, amarilla y la del tallo o roya negra, también la llaman. Eso ahora, bueno, ahora vamos a ir a ver dentro de lo que es el complejo de mancha, nos vamos a detener en mancha amarilla. Y rápidamente, bueno, la sintomatología es bastante característica, las temperaturas óptimas acá, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuando hablamos de manejo y por qué se presentan en determinados momentos del ciclo del cultivo. Vemos que el rango es muy amplio, es decir, no tenemos una temperatura óptima, va de 4 a 30 grados, necesita muchas horas de mojado foliar, 30 horas, por eso esos días con altas humedades relativas, periodos de neblina como podemos tener en estos días, sumado a alguna precipitación, generan esas condiciones. La latencia, van a ver que yo hablo bastante de latencia. Latencia, para refrescar un poco el concepto, latencia es entre el momento en que se da la infección hasta la expresión de los síntomas visibles de la enfermedad. Y eso nos va a afectar bastante a la hora del manejo. ¿Por qué? Y van a ver que después también lo podemos volver a tomar en lo que es roya. Porque no es lo mismo, es como que venimos corriendo atrás, porque cuando nosotros vamos a monitorear un cultivo no vemos las infecciones, solamente vemos los síntomas. Entonces, si nosotros, eso tarda 15 días, lo que nosotros estamos viendo hoy es lo que se infectó hace 15 días. Entonces, a la hora del manejo y de tratar de anticiparnos, que es tan importante en general en todo lo que son las enfermedades foliares, es importante saber esa latencia.
inóculo, rastrojo y semilla. La dispersión es lluvia, es decir, el ascenso es vertical, ¿no? Se da de hoja a hoja. El umbral, nosotros mencionamos incidencia, después vamos a ver bien qué es la incidencia, pero entre el 15 y el 30%, dependiendo del comportamiento del cultivar. Tenemos cultivares de mejor comportamiento, otros que no tanto. Y en cuanto al manejo de las rotaciones, hablamos de rastrojo y semillas. Bueno, la siembra directa, el monocultivo, las monorotaciones, bueno, eso genera un aumento de esta enfermedad, por eso la encontramos prácticamente en todos los lotes. Tratamientos de semillas, hay buenos resultados cuando incorporan tratamientos con carboxamidas, difenoconazoles, proteoconazoles. Y la fertilización, se sabe que es un patógeno bastante débil frente a la fertilización, entonces cuando nosotros tenemos un cultivo bien nutrido, no es tan agresivo el patógeno. Muy importante el monitoreo, es decir, dónde estamos parados, en qué momento de la curva epidémica de la enfermedad, ahora que hablamos tanto de curvas epidémicas y aplanar y todo eso, bueno, tener en cuenta esto. El monitoreo nos va a decir en qué momento de la curva, ahora después también lo vamos a ver. Fungicidas, bueno, ya se ha demostrado una resistencia a estrovirulinas y algunos triazoles, por eso la eficacia puede rondar del 30 al 90%. Eso va a depender si incorporamos una carboxamida o no, o qué mezcla estamos usando. Ahora ya pasamos a lo que es roya anaranjada. Esta es muy conocida para todos. Tenemos esa sintomatología bien característica, localizada, como gotas. Y no nos guiemos tanto cuando hablamos de amarilla o anaranjada por el color, sino por la dispersión de los síntomas. Es decir, de estas pústulas que vemos son bien localizadas, dispersas en la hoja al azar y bastante más grandes de cuando vemos roya amarilla. También, temperatura óptima, 15 a 25 grados, es decir, unas temperaturas moderadas. Fíjense, el mojado foliar solamente 3 horas necesita para generar la infección. La latencia ya es menor, estamos hablando de 7 a 10 días. Dispersión, como todas las royas, es por viento, proviene hacia nuestra localidad afuera. La infección es más localizada, les mencionaba eso, y hay una alta variabilidad genética, es decir, dependiendo las razas que tengamos en ese momento, puede ser que un cultivar se comporte como susceptible o tolerante o resistente. Por eso hablamos de que hay cultivares que tienen un buen comportamiento frente a varias razas. Bueno, eso tenemos la información, después les voy a mostrar. Monitoreo, cuantificar. Siempre voy a remarcar, cuantificar y comenzar desde macollaje. La vemos que cada año la tenemos más anticipadamente. Fungicidas, hay una baja eficiencia, sobre todo cuando se usan triazoles solo, por eso siempre se recomienda no usar y sí usar las mezclas. Y, como les mencionaba hoy, no llegar tarde, es decir, a medida que nosotros más tarde llegamos, la eficiencia de esa fungicida cae. Y bueno, el umbral de acción, incidencia entre el 7 al 15% y una severidad del 5%, es bien bajo, sobre todo en cultivares susceptibles. Roya amarilla, que es la que los últimos años nos ha traído bastante preocupación y hasta nos ha agarrado desprevenido. Bien característica, esa estría lineal, pero hay que tener mucho cuidado, que en estadios vegetativos no respeta esa estría, sino que es más agrupado, ¿no? Es una enfermedad que la vamos a ver con unas pústulas más chicas y bien agrupada en una porción de la hoja, y en estadios ya reproductivos vemos que sí mantiene esa estría bien característica, esa línea. Por eso decimos que es una infección mesostémica, es decir, de donde se da la infección comienza a tener una leve sistemia en la hoja. Mojado foliar, 6 a 12 horas, es intermedio. La temperatura óptima está en discusión porque hay muchas razas y antiguamente nosotros decíamos, bueno, es una enfermedad más para temperaturas frías, pero no. Hoy ya podemos hablar de que se comporta o la tenemos ya con temperaturas moderadas. Y hay distintos estudios que han determinado esto. Las pérdidas es una enfermedad muy agresiva, ahí vemos 50 a 75 kilos por cada % de severidad, sobre todo en cultivares susceptibles, como les pongo acá en la diapositiva. Tenemos cultivares de buen comportamiento, por eso siempre lo mencionamos. Tratamientos de semillas, ahora después vamos a ver unos datos. Hay una muy buena respuesta, ¿no?, a esos primeros estadios con el tratamiento de semilla. Monitoreo, volvemos a remarcar, cuantificar desde etapas tempranas, y en general tenemos una muy buena eficiencia cuando llegamos a tiempo con las mezclas disponibles. Roya del tallo, no me voy a tener tanto acá, pero bueno, esta es una roya que la tenemos más hacia fines del ciclo, ¿no? Le gustan las temperaturas más altas, ¿no? Es muy agresiva, sobre todo en cultivares susceptibles, pero en general los cultivares que se usan en nuestra región
tienen un buen comportamiento en general. Pero bueno, hay que tener cuidado, sobre todo en siembras tardías, estos cultivares que pueden ser susceptibles, ¿no? Y como les mencionaba, bueno, a ver, muy ligado al genotipo y no hay mucho más. Y fíjense también, la incidencia es muy baja y severidades también prácticamente ínfimas en cultivares susceptibles. Ahora bien, cuando nosotros nos planteamos la campaña que viene, empezamos a decir, bueno, ¿qué condiciones sanitarias voy teniendo o cuál es la experiencia que tengo de años anteriores? Acá yo les pongo la primera detección, por ejemplo, el año pasado, que no fue una campaña muy conducente, 21 de agosto para roya amarilla, 15 de julio enrolla la hoja y ya 31 de noviembre, como les mencionaba, ya hacia el final del ciclo, roya el tallo. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Estamos en macollaje? ¿Ya cubrimos el suelo? ¿No? ¿Es muy baja la cobertura? ¿Las condiciones son predisponentes? ¿Tenemos una alta intensidad como hemos tenido en años anteriores de roya de la hoja temprana junto con roya amarilla? ¿Cómo es el cultivar? ¿Tiene buen comportamiento? ¿No? Y también lo que hemos visto, si recuerdan la campaña 2019, algunos problemas con heladas, que es esta sintomatología acá, que generó muchas consultas, ¿no? Que se podía llegar hasta confundir con alguna enfermedad, sobre todo, ¿viste? Venían las consultas por mancha amarilla. Entonces, bueno, estas interrogantes son las que la idea de ahora es empezar a ver de a una, ¿no? Y tratar de ver qué herramientas tenemos, que son muy simples, solamente tratar de enfocarnos en una u otra. A ver, acá como para hacer un análisis y ver por qué tenemos la enfermedad o no. Y rápidamente no nos mareemos mucho. Yo acá lo que quise compararles fueron dos campañas bien contrastantes que fueron las últimas dos. Recuerdan, campaña 2019 con mucha presión de enfermedad, campaña 2020 con muy poca presión de la enfermedad. Y acá cuando nosotros evaluamos las temperaturas, vemos que no hay gran diferencia. Las líneas continuas son la campaña 2020, líneas punteadas campaña 2019. Vemos que no hay mucha diferencia. Ahora, cuando nosotros vamos a ver las precipitaciones, vemos que en el periodo abril-octubre, ¿no? Para la campaña 2019 fue de 373 milímetros contra 150 en la 2020, por encima de los 344 que es la media histórica. Y si nos enfocamos más, sobre todo, en el periodo que fue bastante, que nos agarró por sorpresa, que fueron esos primeros estadios del trigo, donde teníamos mucha presión de enfermedad, poca cobertura y no sabíamos qué hacer, sobre todo con roya amarilla, vemos que también la precipitación fue bastante alta. Ahora, uno puede llegar a pensar, y siempre hablábamos de que la precipitación per se no es importante para las rollas. ¿Por qué? Porque hasta en parte nos puede hasta llegar a lavar las pústulas de las hojas. Pero bueno, obviamente que siempre las precipitaciones vienen acompañadas con periodos de alta humedad relativa o periodos donde tenemos mayor tiempo el mojado foliar. Entonces, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, humedad relativa, vemos que la campaña 2020, que es la línea azul, o esta completa, la que está por encima, fue muy por encima, perdón, la 2019, muy por encima de lo que fue la campaña 2020 y de la media histórica. Es decir, tuvimos más humedad relativa en esa campaña que generó las condiciones predisponentes. Entonces, pensando en estas campañas que tuvimos, ¿qué podemos esperar, ¿no? de las campañas, de la campaña esta que está comenzando? En general, los modelos de predicción nos están dando que va a ser un año neutral. Había al principio una tendencia más a niña, hoy estamos más en neutral. Obviamente que esto se va actualizando, pero en general todos los modelos rondan para un año neutral. Acá ven las distintas probabilidades de que sea niña para los distintos trimestres del año, o la probabilidad neutral y de niño. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo venimos esta campaña? Hasta el momento, en lo que fue precipitaciones, tuvimos esos 273 milímetros en enero, que fueron bastante por encima esto es para Rafaela, ¿no? Bastante por encima de la precipitación histórica, y las precipitaciones fueron bastante, o no bastante, pero fueron por debajo de lo que es la media histórica. Ahora, si nosotros vemos la humedad relativa, que hoy les mencionaba, que es algo que a nosotros nos indica bastante si tenemos condiciones en este momento o no para que se expresen estas enfermedades, vemos que la humedad relativa de
este año hasta el momento viene siendo muy parecida a lo que fue la humedad relativa de la campaña 2019, bastante conducente para las enfermedades. Si las condiciones las estamos teniendo, hay que ver si tenemos los cultivadores susceptibles, si tenemos el patógeno en la región, pero bueno, una de las variables ya empezamos a decir, bueno, las condiciones predisponentes a priori hoy están. Entonces, otra de las cuestiones era cuándo evaluar. Bueno, normalmente siempre empezamos a evaluar en encanezón. Lo que venimos viendo es que en las últimas 3, 4 campañas se empiezan a anticipar mucho más las enfermedades. Entonces empezamos a tratar o empezar a monitorear ya en macollaje, cosa que nosotros no llegar tarde a lo que son las enfermedades. Como siempre esto lo vemos es hoja bandera, bandera menos, de la espiga, perdón, acá está mal puesto, espiga -1, -2. Perdón, hoja bandera, estaba yo confundido. Vemos que siempre nos explican el 80% del rendimiento. Ahora bien, cuando vemos cómo evaluar, nosotros decimos siempre cuidado, porque el 80% del rendimiento es por el estrato superior, pero el 80% de una epidemia se construye acá, en las hojas inferiores, donde tienen esas condiciones más, vamos a hablar de mayor tiempo de mojado foliar, donde tenemos el linóculo, sobre todo mancha amarilla. Entonces hay que prestarle mucha atención. Por eso cuando nosotros decimos hacer una evaluación, tratar de monitorear todo el estrato. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Generalmente nosotros hablamos de incidencia, que es la cantidad de hojas con síntomas de una u otra enfermedad. No tanto con severidad, esto nosotros lo usamos más para los ensayos, pero con la incidencia ya nos da una representación bastante fiel del estado sanitario del lote o de la situación puntual, porque muchas veces dentro del mismo lote podemos tener dos situaciones distintas. ¿Y cómo hacemos ese monitoreo? Bueno, las consideraciones que debemos tener es una vez por semana para manchas, 2 veces por semana para rollas, si tenemos la enfermedad, si tenemos un cultivar bastante susceptible. Diagnóstico correcto, es decir, tenemos que ser muy precisos a la hora de generar estos índices de incidencia, porque en función de eso nosotros vamos a ver qué tenemos que controlar, cuál va a ser la primera en que llegue un umbral o no. Tener en claro los umbrales, hoy lo estábamos mencionando, pero bueno, eso están bastante disponibles. Recolectar entre 20 a 30 plantas por situación. Yo normalmente lo que recomiendo es no hacerlo en el campo, sino que saco las plantas, me las llevo en una bolsa y después en gabinete tranquilo, en una mesa, me pongo a separar esas hojas. Y ahí determino la incidencia. ¿Y cómo determino una hoja enferma? Es, si tengo una pústula, listo. Una pústula de roya anaranjada va para el montoncito de roya anaranjada. Una lesión mayor a 2 milímetros de mancha va para manchas. Y siempre eliminemos las senescentes, las dudosas, eso no nos va a estar determinando una acción a realizar. Entonces no perdamos tiempo. Una vez que tenemos eso, sobre el total de las hojas, determinamos cuál es la incidencia de cada una de las enfermedades. Esto simplemente como para mostrarle, esto es en el estado fenológico de Z1.2 a Z1.3, que son 10 días desde la siembra, estaba emergiendo y ya teníamos la enfermedad y solamente teníamos un nivel de cobertura del 6%. Es decir, que cualquier aplicación que vayamos a hacer en este momento era prácticamente hacer uno de cobertura total. Es decir, el 84%, el 94% iba a ser, no iba a ser al blanco. Por eso es muy importante, cuando hablamos de estadios iniciales, el comportamiento del cultivar. Y cuando nosotros hablamos de curvas, hoy les mencionaba, decir, bueno, ¿cuál es la dinámica de estas enfermedades y en qué momento? Vemos que rollas, como hoy les mencionaba, la podemos tener ya en inicios y es una fase, tiene una fase lag bastante más exponencial, es decir, es bastante más abrupto el aumento de intensidad en el lote, y manchas generalmente es más progresivo conforme las precipitaciones van ayudando a ese ascenso vertical de la enfermedad. Y esto es lo que hoy les mencionaba, que cuando el progreso de un patógeno se hace exponencial, la eficiencia fungicida es menor que cuando se aplica al comienzo de esa curva, es decir, en estos momentos. Por eso el monitoreo es tan importante para saber en qué parte de esa curva estoy. Y en función de ese momento, tener bien en claro esto, que si nosotros hacemos una aplicación, por ejemplo, en Z32,
lo que nos va a estar quedando sin cubrir, o sea, todas las aplicaciones que yo haga en hojas que no han desplegado todavía, no va a haber cobertura. Es decir, no hay una sistemia o que el fungicida queda dando vuelta en la planta y voy a terminar cubriendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo hago un Z32, por ejemplo, y lo que me va a quedar es hoja bandera y hoja bandera -1 sin cubrir. En cambio, si yo ya me voy a Z33, ¿no? Lo que ya voy a estar cubriendo es la hoja bandera -1. Entonces, saber bien en qué momento y qué es lo que me va a quedar sin proteger para evitar esos problemas a posteriori y tratar de jugar con ese momento y la persistencia. Hoy cuando les mencionaba el tema de roya amarilla y control con curasemilla, este fue un ensayo que hicimos en el 2019, se publicó el año pasado, en el cual nosotros queríamos ver cuál era la cantidad de días en los cuales manteníamos protegida el cultivo de trigo en un cultivar susceptible con distintos compuestos de curasemillas, frente a una campaña que teníamos bastante presión. Y lo que vimos que cuando nosotros con un testigo prácticamente ya empezamos y a los 50 días, 45 días, perdón, nosotros ya teníamos un 22%, si mal no recuerdo, de la enfermedad. Ahora, cuando hacíamos un tratamiento con triticonazole, es decir, con un triazol, acá ya bajaba un poco, pero seguíamos teniendo bastante, es decir, teníamos alrededor del 17%. Sin embargo, cuando nosotros incorporábamos una carboxamida a ese tratamiento, veíamos que a los 46 días prácticamente hasta los 46 días nosotros no teníamos enfermedad, es decir, que nos permitía pasar ese periodo que hoy les mencionaba de muy baja cobertura, ¿no? Y ya empezar el cultivo con una baja intensidad de la enfermedad. Hoy cuando les mencionaba perfil sanitario, la información la tenemos, es decir, esto se genera en Bordenave, esto nosotros lo hemos generado para la 2019, 2020 no generamos este informe porque fue tan baja la presión de la enfermedad que eran prácticamente todo verde, pero la información del comportamiento de los distintos cultivares está para nosotros planificar ese monitoreo, sobre todo es decir, si nosotros tenemos distintos lotes en los cuales en algunos podemos llegar a tener un susceptible, bueno, prestar más atención a ese susceptible, aumentar la periodicidad de los monitoreos en esas variedades más susceptibles. Acá como para mostrar algunos datos de distintos ensayos, por ejemplo, en general para la eficiencia de control para roya la hoja, para un montón de productos estuvo por encima del 60%, es decir, tenemos buena eficiencia de control, en algunos un poco más, en otros un poco menos, pero en general tenemos buena eficiencia de control. Cuando nosotros, y esto es importante, cuando hablamos de cultivares susceptibles o de mejor comportamiento, vemos que dependiendo, si nosotros hacemos una aplicación o dos aplicaciones, el comportamiento de ese cultivar va a ser el que nos pague o no nos pague esa aplicación. Vemos que en un cultivar susceptible, cuando hicimos una aplicación o cuando hicimos ya dos aplicaciones, siempre tuvimos un incremento porque responde, es decir, estamos controlando una enfermedad que le baja el rendimiento. En cambio, cuando nosotros tenemos un cultivar de muy buen comportamiento frente a alguna, en este caso era arroya de la hoja, vemos que por más que hagamos una aplicación o dos aplicaciones, no vamos a tener grandes respuestas, ¿no? En comparado del costo de aplicación. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, cómo es el comportamiento de nuestro cultivar a la hora de planificar alguna estrategia de manejo. Esto hicimos junto con la facultad en Esperanza. Vemos que también para un montón de cultivares el 60% pagó la aplicación en hoja bandera y el 76% pagó la aplicación en hoja bandera, con un margen muy bajo, este 76%. Pero hubo algunos, como por ejemplo acá, para mencionar algunos, el AK602 o el AK360, que no pagaron, es decir, no tuvieron diferencias entre la aplicación y el no tratado. Esto para la campaña 2020, fíjense cómo cambia de una campaña, esto también es en Esperanza, en el mismo lote, todo, donde
Una campaña que fue muy poco inductiva para las enfermedades. Las aplicaciones no se diferenciaron estadísticamente en ningún caso. Es decir, que no teníamos enfermedad no se justificaba. En este caso se hacían por protocolo, pero si nosotros hacemos ese monitoreo, no llegamos a umbral, tenemos un cultivar de buen comportamiento, directamente no tiene sentido. O es más, si es susceptible y no tenemos la enfermedad, hacer una aplicación por protocolo no tendría sentido. Esto es solamente mencionarles. Hoy les venía mostrando varios ejemplos o ensayos, es dónde se ubicaban cada uno, es decir, si nosotros hablamos de un triazol más carboxamida en el tema de cura semilla, ¿no? Y si tenemos que enfocar en algún momento alguna mezcla, bueno, que contengan carboxamidas, nos estaríamos acá cerca del periodo crítico. ¿Para qué? Porque siempre tenemos un poquito más de persistencia cuando incorporamos la carboxamida y nos permitiría estar tranquilos en este periodo crítico del trigo. Bueno, esto simplemente para mostrarles que hay datos de la respuesta a fungicidas, o cómo son las campañas, cómo fueron el comportamiento. Esto es las publicaciones del 2019, o sea, es decir, herramientas tenemos para tomar decisiones. Así que bueno, yo con esto termino y bueno, no sé si quieren hacer las consultas ahora o cuando termine Juan hacemos todo junto. Ustedes dirán, Carlos. Por ahora en el chat no hay ninguna consulta. Si alguien quiere hacer alguna consulta lo puede hacer, pero por el momento no. No sé si, Juan, querés ir acomodando tu presentación mientras esperamos un ratito por si hay alguna pregunta. Tendrías que salir, Germán, de la presentación. Perfecto, ahí está. Bárbaro. No sé si cumplí en tiempo, venía medio apurado, porque tenía bastante para decir. No, perfecto. Perfecto, sí, Ramón. sí. Me tiene que habilitar para poder compartir. Pero ¿vos te volviste a conectar en algún momento? Yo no. Es raro, porque te había puesto. Ahí te puse. Ahora estás. Te había puesto, pero no sé por qué se dejó de hacer. Ahora sí tendrías que poder entrar. ¿Ahí se ve? Sí. No sé si aguardamos un ratito por ahí por alguna pregunta. ¿Quiere que inicie? Por el momento no había ninguna, así que si querés arrancar más. Bueno. De última, si se les ocurre alguna después, la retomamos, no hay problema. Dale, no hay problema. Cualquier cosa vos me avisás, Dani, si sale alguna pregunta en el medio. Sí. Bien, pasando un poco a lo que es la parte de malezas, y en primera instancia agradecer a la agencia por la invitación. Vamos a hablar un poco de lo que puede ser el manejo y cómo afrontar lo que puede ser la campaña, principalmente para el cultivo de trigo. Revisando un poco y buscando información, encontré un trabajo que ya tiene unos años, pero me pareció bastante interesante para encontrar el por qué aplicar en lo que puede ser el control de malezas en el cultivo de trigo, justamente por esta dinámica, inercia que traemos a veces muy acelerada y no ponernos a pensar el porqué en sí. Y un trabajo de Leguizamón y Puricelli de la Universidad de Rosario, de acá de la Universidad de Ciencias Agrarias de la Facu de Rosario, donde ellos ven que el cultivo de trigo es más sensible. Perdón, ¿ustedes ven la presentación? Justo salió... Salió ahora. Se ve. Sí. Para que me saltó algo acá. Entra de vuelta porque no estás compartiendo. Perdón. No, pero justo cuando avisaste ahí estaba. Ahí se salió por algún motivo. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está, Juan. ¿Estamos? Bien, perdón, Sí. No sé qué habrá pasado. Decíamos, la parte más crítica desde el punto de vista desde la competencia de malezas en el periodo inicial del cultivo de trigo, donde es más sensible y donde él logra desarrollar y poder competir
es en la elongación, en el estado de elongación donde aumenta su tasa de crecimiento. Entonces, toda esa etapa inicial que puede ser desde estos días que estamos transcurriendo hoy, apenas sembrado o por sembrar, hasta la elongación, es un periodo crítico, como decíamos, en el cual debemos apuntar a que el cultivo se desarrolle de la mejor manera para justamente que las malezas no nos hagan el impacto negativo, sobre todo en el rendimiento. Puntualmente vamos a estar hablando de lo que puede ser como objetivo potencial de rendimiento, después cualquier cosa podemos hablar un poco en distintas formas de manejo y demás. En ese sentido, lo que deberíamos, lo que este trabajo decía, era justamente eso, que apuntar a manejar y controlar lo que puede ser toda la parte de malezas en el inicio del desarrollo del cultivo. Esperen que ahora no me cambia. Ahí está. Bien, lo escuchaba Germán cuando hablábamos recién y hacía comparaciones de lo que fue la campaña 19 con la campaña 20. En el mismo trabajo, lo que plantean es que las condiciones para que el cultivo se desarrolle y justamente, como decíamos, tenga la capacidad de poder competir, ¿sí?, están dadas por factores propios y ajenos, que puede ser principalmente la parte climática, en el que le van a dar las condiciones para que se desarrolle. Lo que puede ser la fecha óptima de siembra, las condiciones ambientales, de adecuada densidad y calidad de implantación, va a dar justamente una buena condición inicial para que el cultivo se desarrolle, que es lo que pudimos ver hace 2 años atrás, en la campaña 19. Germán lo hablaba desde el punto de vista tal vez de las condiciones ambientales, desde el punto de vista para la parte de enfermedades, pero para el desarrollo del cultivo de trigo teníamos esta situación. En contrapartida, lo que fue la campaña pasada, todos lo recordaremos por una campaña bastante mala para el trigo, ¿sí?, donde las condiciones climáticas fueron extremas para mal, y todo el trabajo fue expuesto a esa condición. Entonces, todo el planteo que pudimos haber hecho, una mala elección en el cultivar o una fecha inadecuada de siembra del cultivar elegido, se pudo haber visto potenciado para mal en su desarrollo. Y eso lo expone al cultivo, a toda esta etapa inicial que estamos hablando, que es tal vez la más crítica, a que se vea más afectado y justamente haya tenido mayor daño desde el punto de vista de la competencia con malezas. Es bien rotundo los 2 años, como lo planteaba Germán desde el punto de vista para las enfermedades, en este caso para lo que puede ser el desarrollo de malezas. Y acá aprovecho para hacer un comentario respecto a lo que fue el año pasado, por ejemplo, con las situaciones del uso tal vez de los productos residuales, los cuales necesitan una lluvia de unos 20 milímetros como para incorporarse y activarse y tener el efecto inicial herbicida, que el año pasado esperamos la lluvia, y nunca ocurrieron. Entonces muchos de los escapes que hubo fueron a causa justamente de esa lluvia que nunca llegó y logró incorporar el producto. Continuando dentro del mismo trabajo y haciendo justamente relación a cuál es la incidencia que pueden tener las malezas, sobre todo en este punto inicial del cultivo, vemos como en este gráfico un cultivo sin malezas o se inició con malezas pero se controlaron en 3 hojas, no tuvieron diferencia significativa en la pérdida de rendimiento, como sí lo pudieron tener en un macollo. Ni hablar el tratamiento más de la derecha, donde ya el cultivo con maleza vio disminuido su rendimiento de manera significativa. Y en esto también es importante recalcar los tiempos que pasan desde controlado con 3 hojas a un macollo. Tomémoslos en consideración en tiempo en días, no es mucho tiempo el que nosotros nos debemos demorar en tomar la decisión en hacer el control. Y ahí tomo un poco de vuelta lo que decía Germán desde el punto de vista de monitoreo. En la parte fúngica corre también para la parte de maleza. Es muy importante monitorear el lote previo y durante el inicio, sobre todo en esta etapa que consideramos crítica, para poder tener un manejo y poder justamente desarrollar toda esta etapa de la mejor manera para que el cultivo se desarrolle correctamente.
Todo este trabajo sugiere en estos dos puntos en el que las malezas, justamente, como lo sabemos, pero no está de más de recordarlo, tienen un efecto negativo sobre el rendimiento, ¿sí? Y es necesario justamente enfatizar el control temprano. ¿Para qué? Para poder accionar y trabajar en los momentos en los que se puede. Estas dos fotos que están puestas ahí son de la campaña pasada, son de los lotes de acá de la zona, ¿sí? Donde están puestas a propósito por dos cosas. La foto de la izquierda, la que está la camioneta, primero para ver que las condiciones del cultivo de trigo realmente fueron malas como se desarrolló, pero así todo tuvo un poder supresor, y créanme, por más que no se ve en la foto, que dentro del cultivo no había la cantidad de malezas de rama negra que se ven en la parte que no está sembrada. En cambio, la foto de la derecha está tomada desde la cosechadora, y son dos cosas a ver y a tener en cuenta. Una, el chancho de la sembradora, si se permite el término, la falla de la sembradora, vamos a hablar más técnicamente, cómo fue colonizado, en el momento de la siembra, fue colonizado por avena. Ese lote tiene hecho un tratamiento para control específico de avena en trigo, sin embargo, al faltar el cultivo, ese poder supresor no fue suficiente y la avena colonizó ese espacio. Y la otra, haciendo referencia de vuelta a lo que veníamos hablando de la campaña, que también nos van a ayudar para bien o para mal, es muy difícil de ver lo cosechado de lo no cosechado. Es decir, la máquina ahí está yendo y cuesta visualmente verlo, o si queremos tomar otro punto de referencia, es como desde la cosechadora, desde la cabina, podemos ver el fondo del lote de lo que fue la campaña pasada. Yendo a un trabajo un poquito más nuevo, esto está recién salido del horno, entre ayer y hoy se desarrolló el Congreso de Asacín de Malezas, y esto lo presentó Guijón en ese congreso justamente, en lo que este es un trabajo realizado para cebada, pero aplica para nosotros, para nuestra zona, lo que puede ser para trigo, en donde, como veníamos diciendo, en la aplicación y el control en los estadios iniciales, en la parte temprana del ciclo del cultivo, va a tener un mejor impacto desde el punto de vista del control y el desarrollo y lograr el potencial de rinde que estamos buscando, en contraposición con una aplicación tardía. Ni hablar como se ve el tratamiento testigo, en el cual tiene una reducción de producción aún menor. Bien, pasando un poco a lo que puede ser una pregunta que pueda llegar a surgir, y esto tal vez lo charlábamos hace unas semanas atrás también con la agencia de Esperanza. El cultivo de trigo, que nosotros estamos haciendo como cultivo de renta, ¿se puede comportar como cultivo de cobertura? ¿O puedo hacer un cultivo de cobertura de trigo y si las condiciones se me presentan cosecharlo? Bueno, lo primero que tenemos que definir es el objetivo de ese cultivo, para justamente después no castigarlo por condiciones o por objetivos no buscados y a los que fueron expuestos. Desde el punto de vista de la competencia y la cobertura, lo va a hacer siempre y cuando logre, como marca la barra roja, los 5.000 kilos de materia seca. Esto, para que se entienda de manera rápida, en el eje de las X nosotros tenemos la producción de materia seca de los cultivos de cobertura, y en el eje de las Y la producción de materia seca de malezas. Ustedes pueden ver que los tratamientos de barbecho están todos en el 0 de producción de materia seca de cultivo de cobertura. Los tratamientos de centeno, esperen que voy a poner el cursor para... Perdón. No, vamos a seguir más, vale. Decíamos, el cultivo de centeno, hasta los 5.000 kilos, fíjense que no logró reducir lo que es la producción de malezas, la producción de materia seca de malezas. Pero ya con 5.500 kilos, el siguiente tratamiento, logró una reducción de más de 2/3 de esa producción de materia seca de malezas. Ni hablar los tratamientos que siguieron o lo mismo la visión. Entonces, desde el punto de vista del trigo, ¿el rastrojo que nos quede nos va a servir de cobertura? Sí. ¿Va a tener un efecto supresor? Sí. ¿Lo queremos manejar como un cultivo de cobertura desde el punto de vista de maleza? Bueno, hay que lograr producir 5.000 kilos de rastrojo, de materia seca de rastrojo, para que tenga un efecto supresor igual que el de un cultivo de cobertura.
para que ustedes tengan una idea, el cultivo de cobertura, una vez Lanfranconi comentó que en esta situación el cultivo de trigo debe ser un trigo de 5.000 kilos, que rinda 5.000 kilos de grano, para que ese rastrojo que nos quede sea suficiente como para considerarlo de cultivo de cobertura. Bastante reflejado se ve en este gráfico. Bien, pasamos un poco a otro tema que tal vez no es tan grave todavía en lo que puede ser la zona nuestra, pero no deja de llamar la atención y hacer una alerta, considerando sobre todo los graves problemas que están en las zonas más al sur, como puede ser el ryegrass, la presencia de ryegrass y ryegrass resistente. Entonces, la situación de hoy de aquí de la zona no es grave, pero fíjense que estos son dos lotes distintos. En ambos, en las cabeceras, vemos cómo está ingresando de a poco el ryegrass. El lote de la izquierda, estos son fotos del año pasado. El lote de la izquierda, este año, está como se ve la foto de la derecha. Entonces, tomamos de vuelta la importancia del monitoreo y recorrer los lotes en estas situaciones, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos todo el tema de productos, pero las herramientas químicas para este manejo están siendo cada vez menores, y si a su vez en el mal uso potenciamos lo que puede ser el aumento de la resistencia, rápidamente vamos a estar con un problema grave. Entonces, controlar cabeceras, hacer el monitoreo puntual en este caso, para justamente si hay una situación crítica, como se puede ser alguna de estas fotos, hacer un control puntual. Bien, y pasamos ahora tal vez a lo que pueden ser un poco los productos, y en esto yo lo que quiero hacer un poco de mención no es tal vez a productos puntuales uno por uno, sino a lo que puede ser un planteo y una estrategia, pensando no solo en lo que puede ser el trigo, sino el planteo del manejo en la rotación nuestra. Y voy a esto, fíjense la producción los productos del oleum, para controlar el oleum, los que mejor andan son cletodin y aloxifob, que no son recomendados. ¿Sí? Este es un trabajo que hizo Horacio Ciaresi y Principiano de INTA Pergamino, donde recolectaron para cada cultivo, hicieron todo un compilado. ¿Sí? Y decíamos, los productos que mejor andan para ryegrass no están recomendados. Los que están recomendados y andan muy bien son paraquat, que está cada vez más en duda en su salida de mercado o no, está, digamos, cada vez siendo más analizado y probablemente próximamente esté fuera de mercado. Y los otros dos que están en verde, que ustedes pueden ver ahí, son flumioxacin y piroxasulfone. Y aquí voy a pensarlo en el largo de la rotación. Flumioxacin y piroxasulfone, usado aquí como trigo, ¿sí? El piroxasulfone está como Yamata. Pero el piroxasulfone no deja de ser Sidua o Fiers, que son los productos que utilizamos en soja. O el flumioxacin, que es el sumisoya. Si nosotros estamos agregando ahora, digamos, si prospera el problema de ryegrass, como veíamos en la foto, y vamos a estar llegando al uso de estas herramientas, vamos a estar repitiendo productos que son PPO, que son una de las pocas herramientas que estamos utilizando con buena eficiencia en el uso de control de colorados en soja. Entonces, en la rotación, que lo que buscamos es justamente rotar productos y dar distintos tipos de manejos en el largo plazo, lo que vamos a estar haciendo en vez de rotar es intensificar, lo que nos va a llevar en el largo de la rotación a acelerar en vez de retrasar lo que pueden ser los problemas. Entonces, desde ese punto de vista es donde yo les digo, planteen y manejen, consideren estas cosas para que los problemas vayan en camino a disminuir en vez de agrandarse desde el punto de vista de malezas. Y respecto a lo que puede ser la parte de post-emergencia, una cosa a considerar y tener en cuenta, me parece que es importante lo que puede ser el momento de aplicación, hasta cuándo podemos aplicar. Y en eso tomamos un poco lo que decíamos las estrategias al principio, donde nosotros estamos apuntando a un manejo al inicio del cultivo para que se desarrolle de la manera más limpia, y una vez que lleguemos a la parte de elongación del tallo, ya el cultivo desarrolle
todo su potencial y compita por sí solo. En esa circunstancia, tener presente, por ejemplo, un año como fue este, en el que la cosecha de soja se hizo bastante, en términos generales, en tiempo y forma. Entonces tuvimos tal vez situaciones de lotes de primera cosechado allá por principio de abril, que hasta que llegamos a la siembra de un ciclo largo, fue para el 20 de mayo, por tirar una fecha, tuvimos casi 40-45 días de un barbecho corto, digamos, entre cultivo de gruesa y de fino. Bueno, ahí vamos a tener que hacer, probablemente hayamos hecho algún tratamiento en el que agregamos algún producto residual. Considerar que el agregado de un segundo producto residual en una segunda aplicación, como puede ser hasta el estado de macollaje o hasta el estado de encañazón, como permite alguno de estos productos, considerarlo en este solapamiento o overlapping que hacemos, y tener presente lo que decíamos antes de la lluvia que debe ocurrir para que se incorpore y se active el producto. ¿Sí? Tomemos el ejemplo de que puede pasar un día como hoy, de que no tenemos pronóstico de lluvia por 7-10 días. O sea que si nosotros hacemos una aplicación mañana, por 7-10 días, ese producto que aplicamos residual, tomemos el ejemplo del mesulfurón como más genérico, todavía no va a estar incorporado y activo. Entonces, lo que pueda llegar a pasar es que si ese periodo se extiende, aparezcan algunas malezas en las cuales nosotros no hicimos la estrategia de control y no es que el producto falló, sino que tuvieron un periodo ahí que no estaba incorporado. Insisto, de vuelta, esa estrategia la debemos ver con anticipación durante el cultivo, en el inicio del ciclo del cultivo, para poder plantear justamente estos solapamientos y poder llegar a la parte, pasar esta parte más sensible del cultivo y que ya él llegue a elongación y poder competir tranquilamente con la parte de maleza. Bien, eso es todo, no sé cómo venía de tiempo. No, bárbaro, Juan, buenísimo. No sé, Daniela, Cristian, si tienen alguna pregunta en el chat que se la hayan mandado directamente a ustedes. No, por el momento No, a mí no me pero- mandaron nada, pero si hay alguien que quiere hacer alguna consulta, tiene un ratito como para hacerlo. Bien. Gracias, Juan. Juan Arnaudo pide palabra. Yo, pone. Sí. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes. Juan, Sí. ahí cuando mostraste un gráfico con la aplicación de Husar axial y el efecto que tenía según el momento de aplicación. Sí. Esa disminución en rinde, ¿vos no sabés si es por efecto de maleza o porque cada vez que lo aplico más tarde me afecta más el rendimiento? Porque el año pasado, que fue un año seco, y se hicieron algunos lotes con tratamientos para avena y demás, le pegó bastante al trigo. Sí. Y así muchos, digamos, preemergentes que usamos y que no nos damos cuenta por ahí porque el año no lo botonea. No sabés si es, digamos, es justamente por eso o porque se aplica tarde y la maleza le compite. Tenés un combo, yo creo que tenés un combo de los dos. Es decir, el control, la llegada tarde tal vez y ya un efecto de la maleza sobre el cultivo, tenés una situación. El producto en sí, aplicado en condiciones no favorables como pudo haber sido la pasada, es otra cosa, y combinados con el año y el desarrollo tal vez retrasado y demás, es un combo ahí bastante fuerte. Una situación que se pudo haber dado el año pasado, plus a todo esto, pudo haber sido tal vez el uso de la fertilización o no, en base al criterio que cada uno tomó, y te pudo haber pasado que fertilizaste y lo que poco digamos, que se incorporó y demás, en vez de desarrollar al cultivo de trigo, si se permite el término, te lo robó la avena y se vio favorecida. En ese trabajo que presentaba yo del 2004 habla justamente, pero todavía no publicaron los datos y después no los encontré, en esta situación de duda. Es decir, en años complicados como el pasado, una fertilización te puede potenciar la generación de malezas, en el caso de la avena, hablando nosotros de avena, no del óleo,
y en vez de justamente favorecer el desarrollo del cultivo y que compita, tuviste el efecto contrario. Bárbaro. Diego Sara quiere hacer uso de la palabra. Adelante, Diego. Y Juan, tanto vos como Germán hablaron de la buena siembra, la buena distribución de las semillas, de la buena sementera para controlar malezas y todo. Te pregunto, ¿qué es lo ideal? ¿Sembrar por kilo o granos por metro? Porque generalmente estamos sembrando 120 kilos por hectárea, pero hay mucha gente que ya está sembrando 40 granos por metro. ¿Qué es lo ideal? ¿O es lo mismo y lo mejor? No, me parece que están los chicos especialistas de cultivo acá en el panel que podrían hacer su aporte. Yo te voy a decir que por las condiciones y por los trabajos hay que apuntar a grano. Es decir, a ver, vamos de adelante para atrás. Espigas logradas en cosecha. ¿Cuántas espigas al metro cuadrado estamos apuntando? En base a eso venir a grano al metro cuadrado, con PG afectado a densidad de siembra. Después, en la práctica tal vez puede ser difícil, no sé, conseguir el material para tener el peso real y no de tabla del peso de los granos para poder hacer la correlación. Y terminás en el momento de la siembra en el potrero pesando y haciendo kilos, en vez de poder contar tranquilo en gabinete grano para llevar la densidad. Gracias, Juan. Adrián Barrau también quiere hacer una consulta. Sí. Hola, buenas noches, gente. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, a los dos en realidad la pregunta. Si nos pueden comentar algo sobre los productos estos que aparecen continuamente y cada vez en mayor cantidad, llámese coadyuvantes para hacer mejor efecto en cuanto a fungicidas, llámese fosfitos, que ya están hace mucho tiempo en el mercado, o sea, toda esta gama nueva de productos, si nos pueden hacer algún comentario y de alguno que hayan visto ustedes en el cultivo que realmente haya resultado adecuado a la hora de la aplicación. Juan, si querés, te comento un poco de la experiencia. Nosotros acá hemos hecho algunos años, tanto para cultivos de gruesa como de fina. Yo hasta el momento, con todo lo que es fosfitos y derivados, porque hay muchos, nunca encontramos respuestas que sean estadísticamente significativas y muy variables. Es decir, tenemos tratamientos que por ahí son superiores a un testigo, otros por debajo, entonces como que ningún año hasta ahora, creo fueron 2 años, 2 campañas de cada uno de los cultivos, no encontramos así un efecto contundente como para decir, bueno, esto es mejor que esto, peor o igual. Es muy variable los resultados que hemos tenido. No solo los ensayos que hemos hecho nosotros, sino uno también consulta con otros colegas y les pasa exactamente lo mismo. Yo sumo un condimento a lo que dice Germán. En calidad de aplicación, siempre yo lo que he visto y he leído es que el uso de todo lo que sea coayudante, correctores y demás va a favorecer la calidad de la aplicación. Y por ejemplo, así como en enero estamos hablando de los productos para proteger la gota por las condiciones en las que estamos aplicando, en esta época tenemos que tener las condiciones que exponía Germán, es decir, humedad hasta alta hora, el terreno mojado y demás. Desde el punto de vista de maleza, si estamos apuntando a controlar cultivo, como fue esta mañana, por ejemplo, que hubo una humedad alta hasta creo de las 10 de la mañana, el uso de coayudante en términos general, después específicamente tendrá cada uno su particularidad, va a favorecer a una mejor performance de lo que puede ser la calidad de la aplicación. Y un detalle no menor es, por ejemplo, las situaciones que pueden ocurrir con las heladas. Tener en cuenta tal vez que a veces las heladas como ocurrieron este año, que fueron un poquito más anticipadas de lo que venían ocurriendo, nos hacen gran parte del trabajo desde el punto de vista del control. Si nosotros vamos a querer apuntar a controlar una maleza que está dañada por la helada, no vamos a tener un efecto, o el efecto que estamos buscando no va a ser el deseado. Entonces, lo mismo, considerar
en el uso de los productos que estamos buscando, favorecerlo con todo este tipo de aditivos. Bien. Si no hay más Ojo con lo que preguntas... decimos, porque el que no lo conoce, el presidente del Consejo Regional es Adrián, así que ojo con lo que decimos, ¿no? Jorge siempre pidiendo permiso para hablar, ¿viste? Jorge Bollero. Bueno, pero Jorge es un hombre eternamente en la casa, así que... Ya tiene una amarilla y media de cómo empezó hoy la reunión, mirá. En la próxima media amarilla roja. Jorge, casi hay que hacerle una plaquita en la entrada, así que Jorge... Che, bueno, gente, para que no nos demoremos demasiado, si no hay más preguntas, seguimos. No sé, Juan y Germán, pienso que se van a quedar hasta el final por ahí. Esto es lo que viene ahora va a ser corto también. Y bueno, si surge alguna pregunta en el mientras tanto, van a estar disponibles todavía. Ahí los chicos, también están los chicos de manejo de cultivos, como decía Juan por ahí. Vi algunos del área de agronomía, así que también alguna duda de ese tipo también podrían llegar a contestarla a ellos. Bueno, yo voy a compartir pantalla, Dani, ahora para nuestra presentación. Dale. Bueno. Esta presentación, bueno, la preparamos con Daniela. La idea era analizar un poquito la inserción del trigo en nuestros sistemas y ver un poco de números. Vamos a ir hablando alternativamente como para no marearlos más de lo que los va a marear la presentación. Pero bueno, la idea es que miremos unas cuantas cosas. Empezamos a decir, bueno, primero tenemos que tomar decisiones. Para tomar decisiones, hacer o no hacer un cultivo, podemos hacer lo que se llama técnicamente una evaluación ex ante, pero en realidad es analizar un poco con anticipación a la realización del cultivo algunas cuestiones. Básicamente lo que se analiza en agricultura es el margen bruto, pero podemos revisar costos directos, costos fijos, ingreso bruto, margen bruto, analizar un poquito qué va a pasar con el clima, los mercados, si escuchamos las charlas de Marianela, las políticas, la situación financiera, las rotaciones de cultivo. O sea, antes de encarar un cultivo, y un cultivo específicamente como el trigo, para una zona como la nuestra, que no es de borde climático, pero suele tener inviernos bastante secos, debemos analizar unas cuantas cosas, ¿no? Después, durante el cultivo, en el cómo hacerlo, es muy importante, lo dijo Germán, también lo dijo Juan, hacer un seguimiento de dos tipos, decimos nosotros. Un seguimiento desde el punto de vista del cuidado del cultivo a partir de monitoreos, para ir testeando estas cuestiones de las enfermedades, las malezas, estado del cultivo en general, e ir tomando decisiones en base a eso, cómo viene evolucionando el cultivo, y también hacer un seguimiento financiero para lo que se va efectivizando, digamos, como gasto o egreso, para ir teniendo en cuenta e ir comparando con los números que habíamos hecho anteriormente. Y finalmente, para futuras campañas, lo que hay que ver sí es cómo nos fue. Cómo nos fue, que es técnicamente una evaluación ex post, pero en realidad es hacer un análisis del resultado logrado, ¿no? Para ver si cumplimos con los objetivos que nos propusimos con el cultivo. Y tratar de analizar básicamente el margen bruto, como dije antes en agricultura, y cuánto nos quedó en el bolsillo. A partir de eso, para que todos manejemos los mismos conceptos en lo que vamos a mostrar con Daniela, revisamos algunos. Ingreso bruto son conceptos muy conocidos. Ingreso bruto es igual a la producción por el precio que estimo para esa producción. Los costos directos, que pueden ser fijos, que en general son los insumos y servicios, es lo que planificamos o lo que tenemos en cuenta, el costo de la siembra, y puede ser costo de labores en el caso de que tengamos labores propias. Y los costos variables básicamente son la cosecha, si es a porcentaje, y si no, si la cosecha es un costo fijo, lo podemos tener dentro de los costos fijos, y la comercialización, que sabemos que está acotada a algunos porcentajes del precio y la producción. Y después también se pueden incorporar algunos costos fijos o variables, dependiendo si es un alquiler fijo o una parcería. Acá yo ya voy a aclarar que todo lo que tuvimos en cuenta es sin parcería ni alquiler, porque nos parece que también es algo fácil para incrementarlo o agregarlo a los costos y los márgenes que nosotros hicimos.
Y por último, bueno, margen bruto, que es el ingreso bruto menos los costos directos, básicamente. Algo a aclarar también es que en el margen bruto no se tiene en cuenta lo que son costos indirectos o de estructura. No se consideran dentro de lo que es el margen bruto. Bueno, acá empezaría Daniela, como para no mezclar demasiado. Dani. Dale. Bueno, yo voy a aclarar que estoy con la cámara apagada porque no tengo buena conexión, así que para que se escuche mejor, apago la cámara. Este sería un poco los planteos productivos que realizamos. Hicimos 3 planteos. El de máxima sería un poco lo que sugería Germán y Juan. Estoy viendo que está entrando Cristian justo. Ya le di. Bien. Con aplicación de fertilización en la siembra y en macollaje, con el tratamiento de barbecho químico y después, ya después de la siembra, un barbecho como para solapar, no un barbecho sino un tratamiento para solapar las aplicaciones, un poco lo que comentaba también recién Juan, el tratar de tener una mayor cobertura durante el desarrollo del cultivo en las primeras etapas, que son las más complicadas. Principalmente ahí pusimos todo lo que es relacionado al control de cebadilla. Ahí está el axial y el finés, 15 gramos de finés y 600 de axial. También consideramos una aplicación de un insecticida para control de pulgón, que en algunos años ha ocurrido la presencia y que podría llegar a verse afectada el rendimiento por la incidencia de la plaga. Y también consideramos un fungicida para el control de roya o alguna otra enfermedad en el desarrollo del cultivo. En este caso se consideran 2 aplicaciones de fertilización, una a la siembra con 50 kilos de urea y otra en macollaje con WAM, con 1,2 litros por hectárea. Ese sería entonces el planteo productivo para un trigo de máxima, teniendo en cuenta rendimientos los esperados para una campaña normal, digamos. Y después tuvimos en cuenta 2 planteos productivos de mínima que le pusimos nosotros, que el de mínima con insecticida y fungicida sería como un planteo intermedio, y el de mínima sin insecticida y fungicida es el más piamontés, digamos, que por ahí lo tuvimos en cuenta para aquellos casos de a lo mejor para un planteo que no sea exclusivamente agrícola, sino que lo incorporan dentro de un planteo ganadero, y donde tal vez la preparación del lote no fue tan buena, y el año, si es seco, por ahí puede llegar a generar una baja en el rendimiento posible del cultivo. Entonces, bueno, lo presentamos como para que se vea, porque nos pareció interesante tener estas 3 alternativas, como para que durante el seguimiento del cultivo podamos ir optando por cuál de ellas nos conviene aplicar, dependiendo de cómo nos vaya acompañando el clima y el mercado y el desarrollo del cultivo en sí. Para el planteo de máxima tuvimos en cuenta 3 rendimientos esperados, uno 19 quintales, 27 y 35, que serían más o menos los promedios de la zona para años más secos, años normales y años de buena producción. Para el planteo intermedio, el rendimiento, bajamos todos los rendimientos, 13, 24 y 30. Y para el planteo de mínima, bajamos a 11, 20 y 25, teniendo en cuenta que lo que es el rendimiento promedio zonal de esta región está alrededor de los 28 quintales por hectárea. Seguimos. Sí, ahí lo único que te agregaría, Dani, es que no es que esos planteos de mínima solo se hacen porque pensemos que hay que ahorrar o no gastar, sino también porque queremos demostrar cómo dan los números en un planteo donde se mezquinan algunos insumos, ¿no? Por ahí. Exactamente. Sí. Bueno, para los cálculos tuvimos en cuenta los precios del trigo de la Bolsa de Cereales de Rosario, el precio a diciembre del trigo
que es de $218 por tonelada. También consideramos el precio de marzo, ya después lo vamos a mostrar dónde lo usamos, el precio de marzo 2022, $223 por tonelada. Y también para un análisis estuvimos averiguando un poco, viendo un poco cómo fue la tendencia de los últimos años, desde el 2017 al 2020, donde los precios a diciembre para venta del físico, o sea, venta a cosecha del grano, sin prever ventas anticipadas, rondó entre los 165 y los $200 por tonelada. O sea, por lo tanto, retomando un poco lo que planteaba Marianela en la charla del 20 de mayo, el precio actual del trigo es un muy buen precio, hay buen precio para diciembre y para marzo, hay posibilidades de que aumente, pero no sería lo más probable, digamos. Lo más probable es que se mantenga o que baje. Entonces, por ahí vamos a hacer un análisis también de qué pasaría si fijamos algunos precios de la posible cosecha de este año. Después, para lo que es el precio de la cotización del dólar, tomamos lo del Banco Central del 8 de junio, que estaban 95 pesos por dólar. Y los precios de los insumos los tomamos de la cooperativa Guillermo Lehmann, que es la cooperativa que está acá en la zona trabajando. Tomamos todos los meses, desde la experimental se pide un listado de precios para ir actualizando, así que tomamos esos valores como referencia. Y para lo que es cosecha, se tomó lo de FACMA y fertilización, aplicaciones y siembra de los proveedores locales que consultamos para ir actualizando un poco los precios de esta campaña. Este sería el margen bruto de un trigo, tomando el promedio de los 28 quintales por hectárea, que es el promedio zonal, como había dicho antes, con un precio de 21,80, que es el precio que hoy tiene a diciembre el trigo. Suponemos que ese precio se va a mantener, entonces con ese precio y los costos actualizados, el ingreso bruto nos estaría dando $610. Los costos directos se tomaron sobre el planteo de máxima, en cierta forma, digamos, del planteo donde se aplica fertilizantes, se aplica todo lo que se necesita para que un cultivo esté bien protegido. Ese costo nos da $442. Y bueno, el margen nos queda en $168 por hectárea. Ahora bien, ¿qué pasa si los rendimientos, si tenemos en cuenta rendimientos que son más extremos al de la media, y si jugamos un poco con los precios de venta del grano? Bueno, tomando lo que es el planteo de máxima, si tenemos venta a cosecha, o sea, sin fijar el precio, venta del grano físico en el momento de la cosecha, hicimos este análisis para el cálculo del margen. Tomamos los tres valores de rendimiento probable, 19, 27 y 35, y el precio sería los $218 por tonelada o 21,80 en quintales, que es lo que cotiza hoy el trigo de diciembre. Tomamos, acá recurrimos a lo que había comentado antes, que hicimos un promedio, vimos qué promedio había entre los $165 y los $205 que se dieron en campañas anteriores, desde el 2017 hasta el 2020, y veíamos que, bueno, que justamente, digamos, de ese promedio, uno de los valores más altos fue de $200 por tonelada, y uno de los valores mínimos fue $170 por tonelada. Entonces, a ver qué pasa si, en vez de mantenerse o aumentar el precio de diciembre, en el momento de que cosechemos, baja el precio del trigo. Y ahí vemos que, bueno, con 19 quintales por hectárea, si el precio es $200 o 17, o sea, si el precio baja, nos empieza a dar el margen negativo. Ya con rendimientos medios o buenos, el margen sigue dando positivo. Bueno, y abajo tenemos el rendimiento de indiferencia, que nos indicaría a partir de qué valor o qué rendimiento salimos derecho, digamos. El margen nos empieza a dar positivo. Ahora vamos a ver
si hacemos un cálculo de venta fijada, un porcentaje, bueno, Marianela también nos comentaba, y tomamos lo que ella nos sugería en la charla anterior. ¿Qué pasa si parte de lo que proyectamos que va a rendir en nuestro cultivo lo vendemos anticipadamente a diciembre, un 30%, con el precio de 21,80? Otro porcentaje, otro 30% del posible rendimiento lo vendemos a marzo con un precio de $223 por tonelada, y el resto, el 40% restante, lo vendemos con el precio que esté en diciembre. Entonces, para el primer caso, para la primera columna, el promedio de esos tres valores de ventas, nos estaría dando $219,50 por tonelada. Es un poquito mayor, y lo que eleva ese valor en realidad es el precio de venta de marzo. Y que el 40% de lo que se vende en físico al momento de la cosecha, ahí nosotros consideramos que el precio se mantiene tal cual está hoy cotizando a diciembre. Ahora, si hacemos la venta también del 30% de la posible cosecha con precio a diciembre, o sea, hoy vendemos un 30% de lo que posiblemente nos rinda el cultivo con un precio de 218, el 30%, como en el caso anterior, de 223, y el 40% con precio del momento de cosecha, pero nos bajó a $200 el quintal, ahí ya el precio, fíjense cómo baja en relación al primer caso. Pero siempre sigue siendo superior al vender todo en el físico. Y bueno, si el precio de venta en diciembre del 40% del físico baja a $170 por tonelada, que sería ese caso, baja también, pero en menor proporción, porque justamente ya nos aseguramos un 60% de la producción con un muy buen precio. Entonces, como conclusión, lo que podemos ver es que, si bien nos va a dar negativo con el rendimiento de 19 quintales en la baja del precio de diciembre, digamos, si es que baja a 200 y a 170, el hecho de haber vendido anticipado ya nos hace quedar un margen por encima de vender todo en el momento. Fíjense cómo varía o mejora el rendimiento de indiferencia. En el primer caso, donde vendíamos todo en el físico, o en el momento de cosecha, tenemos casi 6 quintales, un poquito más de 6 quintales de diferencia entre un buen precio y un precio que ha bajado. En cambio, si hacemos venta anticipada, tenemos solamente 3 quintales, un poquito menos de 3 quintales de diferencia. Por lo tanto, nos estamos asegurando un buen precio para la cosecha que tengamos. Ahora vamos al planteo de mínima, pero con alguna aplicación. Esto lo planteamos como, por ejemplo, un lote que viene con baja preparación del lote, que por ahí no tenemos buena humedad en el perfil. Entonces, por ahí el productor no se quiere arriesgar a hacer un gasto muy alto en insumos, pero hace un seguimiento y un monitoreo del cultivo, y si es necesario hacer aplicación para control de pulgones o porque aparece algún tipo de enfermedad, lo va a hacer. O sea, acá lo que baja es principalmente la aplicación del WAN y del curasemillas al inicio del cultivo, a la siembra. El herbicida también, el segundo herbicida. Y el segundo tratamiento de herbicida, sí, exactamente. Bueno, acá como vemos, en el caso de que rinda el mínimo rendimiento que estimamos, en 13 quintales por hectárea, en todos los casos de precios va a estar negativo. Acá no consideramos venta fijada o venta futura, porque consideramos que si es medio escaso de gastos el productor, no creo que se anime a hacer una venta anticipada. Y fíjense que, que los rendimientos de indiferencia, si bien bajan, al tener menos costo, estamos al límite de empezar a tener pérdidas
y márgenes negativos en cualquier momento. Cuando vamos al caso de planteo sin aplicación de insecticida y fungicida, supongamos que es un caso como el del año pasado, donde a lo mejor durante el seguimiento no fue necesario hacer la aplicación. Carlos, si querés poner la que sigue. Ahí está. Supongamos que no fue necesario hacer la aplicación de fungicida porque venimos monitoreando y no aparece ninguna pústula, no es necesario hacer aplicaciones. Tenemos la suerte de que no hay ataque de pulgón o algún otro tipo de plagas. Bueno, este sería el planteo de mínima, digamos. Acá pues, fíjense cómo el rendimiento de indiferencia baja aún más, o sea que con menos rendimiento cubrimos los costos, pero estamos con un mayor riesgo de que en cualquier momento empecemos a tener márgenes negativos mayores a los casos anteriores. ¿Seguimos? Bien. Ahí ya. Bueno, ahora lo que tratamos de hacer, a partir de ahora, ya mostramos diferentes márgenes en base a diferentes situaciones como para evaluar, y después lo que empezamos a ver es tratar de significar qué implica incluir el trigo en una rotación que pueda ser netamente agrícola o en una rotación con ganadería, digamos, o una inclusión en un sistema mixto ganadero. Acá, ¿alguien habló? No. Yo, Carlos. Ahí Adrián Barraud hizo una pregunta que quizás sea mejor responder ahora. Sí. No la puedo ver porque yo estoy compartiendo pantalla, Cristian, me la tienen que decir. Dice, estos planteos contemplan el ítem valor de arrendamiento, porque si no es todo sobre campo propio. Exactamente, eso es lo que decíamos, porque en general tiramos esos valores. Primero, seamos conscientes que esto es una charla en la cual nosotros pusimos los valores que conseguimos nosotros con promedios que consideramos nosotros. La recomendación para mí siempre en este tipo de charlas es que cada uno haga sus propios costos. Pero si alguien puede tomar o quiere tomar como referencia, digamos, estos costos y estos márgenes, nos parecía que le puede resultar fácil agregarle lo que puede ser un alquiler. Si es un alquiler fijo en quintales de soja o lo que fuera, lo puede agregar. Y si es un alquiler al tipo a parcería, porcentaje, también lo puede agregar. Por eso decidimos no hacer más números y no por ahí con miedo de confundir, ¿no? Al poner otro costo más, compararlo, etcétera, etcétera. Carlos. Sí. Adrián pregunta si puede hacer una consulta ahora. Sí. Dale, Adrián. Carlos. Sí, Adrián. En la Argentina, según el Censo Agropecuario, dice que el 70% de la tierra está bajo sistema de parcería o arrendamiento y solamente el 30% en campo propio. Entonces, imagínense ustedes que los números los agarra alguien que esté en un escritorio en Buenos Aires y dice, a ver cómo están los muchachos de Rafaela. Dice, el miércoles, margen bruto, trigo, soja, $845. Estos realmente están bárbaros. Aumentemos los impuestos. Entonces, no. Yo creo que para que se tomen... No, pero es cierto, Carlos. O sea, vos sabés que es así. Entonces, la misma consideración se le hice el otro día a Marianela, y es un tema que estamos charlando siempre, que realmente es un costo. O sea, no es que solo porque hay algunos que alquilan campo. No, el 70% alquila campo. Entonces, es una cuestión a considerar, porque INTA es un organismo del Estado y estos números son públicos. Si alguien agarra estos números, pueden ser mal interpretados. Por eso es la sugerencia que estoy haciendo. Bien, la tomamos. Igualmente esto no es una publicación, es una charla donde estamos aclarando los conceptos. Pero está bien, considero que lo tuyo está bien. Si, a ver, hoy una soja está a 3.15 a diciembre, 3.15 la tonelada, o sea que son 31, si multiplico en los 6 meses que ocupa el cultivo, estoy hablando de $180 más o menos de alquiler, lo que implicaría que eso se disminuye en unos $180, o sea, estaríamos alrededor de $660 de margen en un trigo soja, de estas características, ¿no? Lo que está en este momento en pantalla. O sea, lo que pasa que, insisto, Adrián, no es una publicación, es una charla, y estamos tratando de, en el transcurso de la charla, aclarar todos estos conceptos.
Y espero que no haya nadie de Buenos Aires del gobierno tomando... No, a ver, que no sea malinterpretado. Yo no me refiero solamente a este gobierno, sino al gobierno que sea. Pero cuando uno, Sí, seguro. uno googlea un margen de una zona, dice INTA es el referente. Siempre es así. Sí, es correcto, Adrián. Por eso por ahí aclaramos al principio que no pusimos el alquiler dentro de los costos, digamos. Aclaramos al principio porque justamente suponíamos que podía seguir este tipo de preguntas, digamos, pero no lo pusimos porque en realidad, como decía Carlos, cada productor o cada asesor puede cargar en su planteo el costo del alquiler que realmente tiene, y la verdad es que es bastante variable, al menos acá en la zona los alquileres que se pagan son muy variables. Entonces, por ahí es cierto, a lo mejor podríamos haber puesto 2 o 3 tipos de alquileres, como pusimos 2 o 3 opciones de rendimiento, pero por eso mismo motivo lo aclaramos al principio, como para que se sepa que no está incluido. Yo Bien. los entiendo. No, y una sugerencia, porque vuelvo a lo sí, mismo. sí, está. La nómina de rendimiento, a ver, 3.000 a 3.500 kilos, hay un mundo de diferencia para un margen de un productor. Entonces, yo entiendo, estos son modelos, ¿no es cierto? Pero lo que intento, a ver, hacer simplemente una moción, ¿no? Yo no impongo nada, sí, pero me parece que como tanta gente alquila campo y está sobre campo arrendado o alquilado, es un costo que debe ser siempre tenido en cuenta. O sea, eso es lo que me parece a mí como modelo, vale la aclaración de ustedes. Pero a mí me parece que es muy importante, y más teniendo en cuenta que es un organismo público, que esta información puede ser consultada. Nada más. Gracias. Dale, bien, Adrián. Aclaro que Adrián fue compañero mío de la facultad, ¿no? Y estas discusiones las hemos tenido en otros ambientes y en otras cosas también. Bueno, vuelvo al tema, entonces lo planteamos como una alternativa dentro de lo que es una rotación trigo-soja, básicamente. Lo que queríamos mostrar con esto es que por ahí los márgenes se ajustan bastante cuando el trigo no rinde lo que uno espera. Nosotros modificamos el rendimiento de trigo porque, como lo dijimos al principio, nuestra zona tiene por lo general un invierno seco, el clima a veces no responde como uno espera, pero por eso lo trabajamos con 3 rendimientos, como los habíamos tomado originalmente, 3.500, 2.700 y 1.900 kilos por hectárea, y mantuvimos la soja tratando de que sea una soja de 3.000 porque sí, por lo general en primavera-verano, en lo que sería ya más entrando a la campaña de gruesa, los rendimientos son un poquito más estables debido a que las condiciones climáticas suelen ser más estables en nuestra zona. Entonces, lo que dedujimos acá es que nos da un margen de 845, pero contra una soja de primera de 762 de margen, sin alquiler, la diferencia estaría aproximadamente positivo para una rotación trigo-soja de 82,90. Pero cuando se baja el rendimiento, esa diferencia pasa a ser negativa con respecto a una soja de primera. No queremos decir con esto que el trigo no tiene que entrar en la rotación. Lo que queremos decir es que hay que estudiar cómo uno puede ir planificando, porque sabemos de los beneficios que tiene el trigo en una rotación trigo-soja, pero también consideramos que a partir de estos números se deben hacer muy bien las cosas. Incluso hasta me quedé pensando uno de los datos que tiró Juan que me pareció muy interesante. Cuanto más rendimiento tiene el trigo, más cobertura me genera y menos gastos en control de malezas después en la soja, ¿no? Hicimos algo parecido con el maíz, como para ver también un maíz de 9.000 kilos en un maíz de primera y uno de 7.000 en un maíz de segunda, y también el margen se ajusta bastante a partir de los rendimientos menores del trigo, o sea, por ahí me rinde más un maíz de primera que un maíz de segunda sobre trigo. El único margen que me queda como positivo, comparando la rotación con respecto a un monocultivo en el caso del maíz, estaría en $109 por hectárea. Lo interesante de esto es la misma conclusión que con la soja. Entonces, a partir de estos números tenemos que ver cuánto tenemos que incluir de trigo en las rotaciones agrícolas, cómo deben ser esas rotaciones agrícolas, como para, sabemos todos los beneficios de aporte de materia orgánica, menor control de malezas en cultivos posteriores, etcétera, etcétera, y tenemos que verlo. Lo que pasa es que no es una cuestión de hacerlo por hacerlo, es una cuestión también de analizar cómo se incluye en la rotación.
Y después analizamos un poquito lo que sería el trigo en planteos ganaderos. Pensamos siempre que en la medida de que los planteos se ajustan, un productor, ya sea de tambo, con determinada superficie disponible, puede hacer un lote de trigo para tirar unas fichitas a un cultivo agrícola o para cubrir determinadas condiciones. Nosotros comparamos, y también en base a lo que mostraba Juan, con un trigo él hablaba de un trigo de 5.000 kilos de grano que da unos 5.000 kilos de rastrojo, o sea que estaríamos cercanos a los 10.000 kilos de materia seca entre grano y rastrojo. Nosotros consideramos un trigo de 3.500 kilos en el planteo de máxima, como lo hicimos, quedaría unos 7.150 kilos de materia seca en el corte, y uno de mínima de 3.850. El costo que me queda el silo con el picado, el embolsado y todo, es comparado con otros forrajes conservados, es bastante alto, estaría en 6,81 por kilo de materia seca y en 7,84 en un trigo de mínima. Que comparado con lo que sería, por ejemplo, un silo de alfalfa, hay una diferencia a favor de la alfalfa o en contra del trigo de casi 1,5 pesos y 2,5 por kilo de materia seca. Los otros datos de maíz de primera, maíz de segunda, maíz de tercera y sorgo son datos reales de esta última campaña, que los estuve calculando yo con números. Sería casi una evaluación ex post. Cuando está terminado, digamos, tuvieron terminados los hilos. Juan también mencionó, y me parece que Germán, que el año pasado fue bastante seco, y tuvimos una primavera seca, por eso un maíz de primera rindió unos 9.500 kilos de materia seca por hectárea. Sí rindió mejor un maíz de segunda, que se hizo en el tambo BMS o en el tambo robot. Después rindió un maíz de tercera, lo que más o menos se puede esperar, pero con un buen rendimiento, y un sorgo que anduvo muy bien. Y estos fueron los costos que dieron, y todos están por debajo del trigo. Lo que pasa que después vamos a sacar algunas conclusiones de por qué se podría incluir el trigo en una rotación de cultivos también ganadera. Y ahora, bueno, ya para ir terminando las consideraciones, arranco yo con la primera, Dani, después seguimos si querés. La primera es que, bueno, haciéndole caso a Marianela y estudiando los mercados y tratando de combinar sistemas de producción con precio, disminuimos, como lo dijo Daniela, algo el riesgo en el sentido de cuando comparamos, por ejemplo, el trigo de máxima con los rendimientos y con los precios que obteníamos, en el de venta cosecha, por así decirlo, con el de venta en precio combinado, llegábamos a ahorrar hasta casi 5 quintales, perdón, no ahorrar casi 5 quintales, bajar el rendimiento de indiferencia en 5 quintales. Eso nos disminuye el riesgo, más pensando en una zona como la nuestra, que es bastante heterogénea en cuanto a clima. Bueno, después un poco veía que ahí hacían algunos comentarios en el chat relacionados a esta conclusión. En realidad el trigo hay que pensarlo también en un planteo agrícola por la importancia que tiene desde el punto de vista ambiental y financiero, digamos. Desde el punto de vista ambiental, por la cobertura que genera, por el aporte de materia orgánica, todo lo que es el menor uso de agroquímicos si se hace bien. Y bueno, la posibilidad de entrar a una soja o un maíz limpio y en condiciones de humedad adecuado, como si el año acompaña, como para que el cultivo de verano se pueda lograr bien desde la implantación. Y desde el punto de vista financiero, porque nos ingresa un monto de dinero en un momento donde tal vez no tengamos otra venta, por lo tanto nos permite amoldar un poco la cintura y los pagos de los insumos que tengamos. Por supuesto que si hacemos ventas anticipadas nos podemos ir acomodando mejor todavía, pero para el que hace venta a cosecha directa, la venta del trigo en ese momento viene muy bien como para pagar todos los gastos de los insumos de la campaña de verano, ya sea soja o maíz. Bueno, teniendo en cuenta... Sí. Dale, sí. No, dale vos, Dani. Bueno, teniendo en cuenta las limitaciones climáticas de la zona, los vaivenes de mercado, por ahí políticas que se suelen implementar desde el gobierno, permite tener digamos, tenemos que tener en cuenta el riesgo que genera no hacerlo en condiciones adecuadas o con los insumos que se necesitan, o si el año no acompaña lo suficiente y tenemos rendimientos bajos. Entonces, por ahí ir combinando
rotaciones, secuencias, incluir en algún momento maíz, pasar a hacer trigo, soja de maíz y al año siguiente pasar directamente a soja de primera. Ese tipo de secuencias, de seguimiento de los lotes nos va a permitir acomodarnos un poquito mejor y que no nos pegue tan fuerte por ahí esos vaivenes. Bueno, y para lo que sería la inclusión en ganadería, podemos acordar que el trigo tiene variados usos, se puede usar de diferentes maneras, silo, grano, heno, siempre con sus limitaciones, incluso hasta puede dejar un rastrojo que no es lo más conveniente, pero en determinados años complicados se puede llegar a usar. En años puede cumplir un rol de ser como una especie de puente en esa parte que nos quedamos a veces, o se quedan cortos los tambos con respecto al silo o al grano de maíz y de sorgo. Siempre hay cuidados de uso en el trigo, ¿no? Más allá de que los costos no son los que esperábamos en el caso pero en realidad lo que hay que tener cuidado, o sea, se puede reemplazar, con respecto a silo, se puede reemplazar en cantidad ilimitada, podríamos decir. De lo mismo que estamos dando de silo de sorgo o maíz, se puede dar silo de trigo. Lo que hay que tener en cuenta en ese momento es un poquito más de energía, porque tiene un poquito más de proteína que el silo de maíz o sorgo, pero menos energía. Y en el caso del grano solamente se puede reemplazar un 20% del grano de maíz o de sorgo con trigo. No más que eso, porque puede generar alguna acidosis. Perdón, agrego algo ahí en ese tema, tener en cuenta el tema de la adaptación del rumen, de ir haciendo el cambio progresivamente como para que el cambio no sea tan brusco y no tengamos merma en producción por ese motivo, y hacer los ajustes en la dieta agregando más cantidad de energía o quitando proteína de la dieta que estábamos dando al momento de incorporar el trigo. Sí, y bueno, y la última conclusión en base a los costos que tiene el trigo y los costos que nos daban según el rendimiento, por ahí a veces se piensa decir, este trigo no vale la pena cosecharlo, lo ensilo, y por ahí no es lo más conveniente, porque eso nos eleva bastante el costo, y por ahí a veces con un 13 quintales para arriba, como habíamos calculado en el trigo de mínima, por ejemplo, puede salvar un poco mejor los números. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos mostrar hoy. Vamos a tener en cuenta lo que dijo Adrián. Es cierto, no lo tuvimos en cuenta porque pensamos que es un cálculo fácil, pero ahí estaríamos. Con esto estaríamos dando por finalizada la presentación. No sé si hay preguntas. Por ahí volviendo un poco a la última conclusión, lo que ocurrió en la temporada del 2019, creo que fue, que los rendimientos de los maíces y los sorgos habían sido muy bajos para silaje. Muchos optaron por la alternativa de hacer silo de trigo, de cebada, pero cuando vieron que el trigo o la cebada le iba a rendir poco, entonces en realidad no sería la mejor forma de incorporarlo en un manejo de vacas o de ganadería en general, porque el costo de ensilado es muy caro y por ahí la calidad de ese alimento no es la mejor, digamos. Si se puede hacer un trigo de un potencial de producción bastante alto, vamos a tener mejor calidad, mayor rendimiento y por lo tanto mejores números. Igualmente, ante la imposibilidad de tener otro tipo de silaje, es una buena alternativa como para cubrir ese bache que puede quedarnos y asegurarnos una mantención de la producción láctea, que después a lo mejor nos dio negativo el costo de la materia seca, nos dio muy alto hacer un silo de trigo, pero si tenemos en cuenta el cambio de producto o el agregado de valor que se hace en la leche, el hecho de haber mantenido una producción buena en una etapa donde hay en general hay una buena cantidad de vacas que están en el pico de lactancia, y por ahí mantener un buen estado corporal de las vacas que después nos asegure buenos servicios, buena preñez, reditúa esa pérdida o ese alto costo de silaje en los beneficios a futuro. Bien.
Ahí Darío Pico tiene varios comentarios en el chat. Bien, lo escuchamos, Darío. A ver. No sé si tendrá audio, Darío. Yo leí una acá de Manuel. Sí, el momento ensilado estaría dentro de... No, en cuanto a variedad no habría, por ahí una de alto porte podría ser mejor. Y en cuanto al momento ensilado estaría entre grano pastoso y grano duro. En la medida que me voy alejando hacia el grano duro, dependiendo por supuesto siempre del rendimiento. Cristian, aflojar con el teclado porque se escucha. Nos aturde. Perdón. Los rendimientos, dependiendo mucho de lo que decíamos antes, qué tipo de trigo es y qué rendimiento va a dar en granos, ¿no? Pero estaría alrededor un mismo trigo, digamos, con un muy buen potencial, haciéndolo en grano pastoso, estaría alrededor de 6.000, 7.000 kilos y haciéndolo en grano duro podría llegar a 9.000 kilos más o menos de materia seca. En cuanto a las diferencias, hay algunos trabajos hechos por Romero y Matera en la experimental de Rafaela. En cuanto a las diferencias nutricionales, no son muy significativas en cuanto al momento de esos dos extremos. Pero ahí tendría que estar, ahí adentro. Carlos, un comentario en relación a eso. Sí. Sí, dale. Tal vez, a lo mejor, un poco por lo que preguntaba Emanuel, es, ya metiéndome de oído, apuntar tal vez a un ciclo largo que va en condiciones generales a tener en volumen un poco más de producción, y desde el punto de vista del manejo, a manejarlo como si fuera un lote agrícola, desde el punto de vista sobre todo de fertilidad, para lograr ese volumen. Y tal vez una cuestión a considerar es que al ir a picado te va a liberar el lote en una fecha anticipada para la siembra de lo que sea de verano, en caso de manejarlo como si fuera cosecha de trigo, como para tener en cuenta en la planificación. Claro, se puede incorporar, picar. Sí, perdón, se puede incorporar después una soja o maíz tranquilamente sin tener inconvenientes, digamos, como que puedes entrar antes a la siembra del cultivo de verano. Y lo que decís, sí. No, estarías haciendo por ejemplo, yendo a soja, una soja de segunda en fecha de primera. Exacto. Y algo para maíz no. Permiso, Carlos. Sí. Yo agregaría también el tema, tengo que hablar de enfermedades, algo tengo que decir. No, con respecto al comportamiento, como hoy les mostraba, qué sé yo, tenemos muchos cultivares con buen comportamiento, entonces evitar esa aplicación, total nosotros estamos buscando materia seca, entonces ¿a qué yo me iría a un cultivar un poco más rústico en cuanto al comportamiento frente a enfermedad, entonces tratar de obviar o ahorrarme esa aplicación. Bien, gracias. Ahí hay un comentario de Darío Pico, que lo leí ahora, que cuando uno demuestra que hace rotaciones para que sea más sustentable el sistema, etcétera, etcétera, debería tener alguna bonificación. Sí, eso, yo estoy de acuerdo también y creo que mucha gente está de acuerdo. El tema es que no lo manejamos nosotros. Bonificación me refiero de parte del gobierno, algún beneficio, ¿no? Por el otro lado, lo que pregunta también con respecto al triticale, la verdad que no te puedo decir, ojalá estuviera el negro Romero, porque a lo mejor el ingeniero Romero a lo mejor alguna vez lo probó, pero más que de libro... No blanco. El no blanco. Pero más que el libro del triticale no lo conozco. Teóricamente, en volumen de materia seca tendría que ser superior a un trigo, teóricamente. Lo que desconozco es la calidad. No sé si alguien lo ha usado y puede hacer algún comentario. La verdad que no lo sé. A ver si hay alguna otra pregunta. A ver, Carlos, hay mucho triticale probado en oliveros, pero está como cultivo de cobertura, ¿viste? No hay datos para seguir macana. Bueno, eso también es algo que, bueno, alguna vez hablamos con la gente que está trabajando en cultivo de cobertura. Lo que pasa es que se hace difícil tocar los cultivos de cobertura, pero también yo proponía que midamos materia seca. No, a ver, ahí está, ahí lo tenés a Juan, uno de los responsables. Claro, uno viene con ese alma ganadera, ¿viste? Y siempre está pensando que todo lo que está sobre el suelo es alimento.
y que en cierta forma vuelve con la ganadería por las heces, ¿no? O sea que lo que pasa es que después habría que distribuirla. Pero más allá de eso, no, está bien, es razonable, pero digamos, los cultivos de cobertura o de servicio lo que han logrado introducir algunas especies que no eran tan conocidas en esta zona. La vicia, por ejemplo, que por ahí puede pensarse en algún uso ganadero de la vicia o del triticale, como vos decís que se está usando en Olivero hoy. Sí, triticale o centeno mismo, hoy lo estamos manejando y considerando como una opción común, no te digo al nivel de avena, pero bastante, mucho más fluido que años atrás donde por esta zona no se manejaba. Y siempre pasa a la discusión que tenemos siempre de las cosas, los cultivos de cobertura, en un planteo ganadero es un verdeo, no es un cultivo de cobertura. Entonces, bueno, ahí quedamos fin de la discusión. Pero pueden hacer hay rotación de nutrientes total por el bosteo de y aparte pueden hacer los parcelones grandes y probamos la mitad como uso forrajero y la mitad como cultivo de cobertura. El problema es que hay que convencer a la vaca para que boste en forma cuadricular. Claro. Juan pregunta si para picar un trigo de un ciclo largo habría que adelantar la siembra o sería la misma fecha de siembra que cualquier otro trigo. Creo que no es necesario adelantar la fecha de siembra, con la fecha de siembra normal de un ciclo largo andaría bien. Sí. Ahí lo deduzco nomás del ciclo de trigo. Y acordémonos que el periodo crítico, podemos aprovechar si todavía está Sebastián o Lucía de cultivos, es manejado con el tema de las heladas en el periodo de antesis. Entonces, en base a eso, vamos a anticipar lo más que podamos la fecha de siembra, pero manejado desde el punto de vista del periodo crítico del cultivo de trigo. No lo puedes adelantar demasiado. Y más allá de que eso uno ya decida desde el inicio que va un picado, está lo que dijiste antes, Juan, hay que manejarlo como un buen cultivo de trigo, digamos. O sea, como si fuera un cultivo de trigo que va a grano. Por más que uno diga, che, esto lo voy a picar o hago un trigo para picar y ensilar, en realidad el concepto es apuntar a producción de grano, que es lo que le aporta energía, lo que le aporta calidad y una serie de cosas. Entonces, no podés hacerlo así nomás, adelantarlo demasiado o lo que fuera. Yo lo uso mucho. Acá hay algún comentario de Julio Raciti. Dice que él lo usa mucho, el triticale para silo y cultivo de cobertura. Cultivo de cobertura con 300 milímetros da cerca de 6 metros de bolsa de 10 pies. Sí, serían más o menos 7.000 y pico de kilos también estaríamos hablando. Calculo, si estamos estimando lo mismo en materia seca por metro de bolsa según la compactación, una bolsa de 10 pies estaría en 1.100 kilos, me parece, de materia seca por metro. Sí, un poquito más, porque es un poquito más la capacidad de la de 10 que la de 9. Tenés razón, 1.300 sí, kilos. Es 1.300, sí. Pero igual es un rendimiento muy bueno, similar a un trigo muy bueno, digamos. Acá sí es cierto, no hay tantos resultados, tantos ensayos hechos con el triticale, pero sería una cuestión a ver también. Ahora sí, ya tarjeta roja para Jorge Bollero. Tarjeta roja para Jorge Bollero que dice, mirala la inglesa de Daniela, que habla de los piemonteses. Yo tengo mezcla de todo un poco, así que... ¿De qué barco viniste vos? No sé. Y ahí aclara Julio que sí, que son 1.300 kilos, sí, yo me equivoqué con la de 9 pies, básicamente. Y de Darío que tiene triticale que... Sí, claro, y eso dice que en una charla o en algún lugar Luis Romero dijo que el triticale es un poco más resistente a la sequía que el trigo. Sí. Bueno, gente, ¿estaríamos más o menos? No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias por aguantar hasta esta hora. Sí, espero que les haya servido. Sí, Emanuel, hay una pregunta. No, ahora me quedó la duda, pero creo que la entendí. Lo que vos mencionabas, Carlos, de 7.000 kilos son de materia seca, ¿no es cierto? Totales, del trigo. Total. Sí. En una bolsa de 9 pies serían algo así como 7 metros. 6, 7 metros por hectárea. Exacto. 6 metros y pico. Exacto. Sí. Claro. Sí.
Está, ahí sí, ahí me quedó. Así todo el más costoso sería, con ese rinde. Sí. Bien. El tema y yo lo vi en la última campaña, que el picado por lo general es, si bien te cobran un poco menos para trigo, pero el picado digamos, no quiero decir se amortiza, pero se compensa cuando tenés buen rendimiento por hectárea, básicamente. Después los otros costos son variables en base al rendimiento, pero el picado, que no es barato, el picado... es por hectárea. El costo es por hectárea, entonces si tenés pocos kilos te aumenta mucho el costo del silo. Más allá de que también los kilos amortizan lo que invertiste al principio de la siembra. Y en el caso de la comparación con alfalfa, la alfalfa tiene muchos costos que están diluidos por la persistencia de la alfalfa, que no es solamente anual, sino que tenés 3 años para diluir los costos de implantación y protección. Entonces por eso hay diferencia también en contra con la alfalfa. Porque el rendimiento en metros es más o menos parecido a una alfalfa buena, digamos. Ahí Adrián quiere hablar de vuelta. No, una pregunta. Bueno, lo que pasa es que lo conozco a Carlitos desde que era rubio y tenía melena. Entonces, imagínense. Ahora que me peino para atrás. Por eso, ahora lo agarró el viento de tanto andar en moto y quedó así. Pero bueno. El triticale, yo les quería preguntar, ya que tenemos especialistas en el tema de enfermedades, malezas, tiene varias ventajas. Yo lo he visto, un volumen mucho más importante primero, o sea, competencia para malezas. Pero me da la impresión, y no sé si estoy equivocado, que fitosanitariamente es mucho más sano. ¿Estoy equivocado o no? ¿Germán? Creo que sí, pero Germán. Hay algunas enfermedades que sí en roya tienen roya, son hospedaderos alternativos, pero en general, si nosotros hacemos vamos a llamar un pool de enfermedades, en general es un poco más, es más sano en general, sí. ¿Y el centeno se comporta parecido? Claro. Sí, muy parecido. Lo digo porque, a ver, cuando uno... Centeno un poco más quizás, pero... Y ve trigo, ve todo, 2 o 3 variedades que son las que acaparan absolutamente toda el área sembrada. Entonces, cuando uno tiene un cultivo que es distinto, pasa con trigos que se sembraban hace 10 años y todavía están dando vueltas, y son sanos pero no los usa nadie. Hay varias de esas variedades que todavía están en el mercado. Pero con respecto a los verdeos, uno le está pensando para picar. Y uno no tiene como reseteado en la cabeza que le va a hacer una aplicación de fungicida para hacer un silo. Entonces es interesante el tema de pensar en este tipo de cultivos que tienen esta cualidad, ¿no? Sí, bien, es cierto. Sí, es buena idea. Bueno, estaríamos más o menos... vamos a agradecer, por supuesto, a todos los que se quedaron hasta el final, bueno, y a los que estuvieron, pero fundamentalmente a nuestros compañeros de INTA, Germán, Juan, que se prestaron para ayudarnos en este intercambio, porque para nosotros estas charlas son más como disparadoras de hacer este intercambio final, es lo más rico, porque creo que aprendemos todos ahí. Y bueno, yo agradezco también, o agradecemos a Daniela, Cristian, que somos compañeros ya en la agencia. Así que bueno, muchas gracias a todos y le estaremos avisando para una próxima sobre algún otro tema. Y a Adrián y a Marianela, que ya los tenemos para las próximas jornadas también. Los vamos a seguir invitando. ¿Marianela quedó todavía? ¿Está todavía Marianela? Sí, está todavía. Dice que está sin audio, pero está. Bueno, si está sin audio, nos debe estar escuchando muy bien. Nos salvamos, si le damos micrófono estamos fritos. Pero viste Marianela, que te hicimos caso, ¿no? Fijamos precio, calculamos fijando precio y todo eso. No, y lo otro que por ahí también decíamos con Daniela, que algo mencionó Germán, que el año pasado fue seco, que también tuvimos en cuenta que este año quien habló en la reunión pasada, que Roberto de Rubier, dijo que si bien estamos en una situación de este invierno neutro, que puede ser un buen invierno, en la primavera los modelos tiran como que puede haber una niña leve, y bueno, y ahí también hay que tener cuidado.
Eso que es, bueno. repasando todo lo que vimos en estas dos charlas. Bueno, ¿estamos? Bueno, muchas gracias. Yo después les voy a mandar el link de YouTube o de la grabación directamente cuando la tengamos, y pues, si quieren volver a repasar algo o se les pasó algún detalle y la quieren volver a ver con más tranquilidad, lo pueden hacer en cualquier momento desde su casa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, Bueno, Juan. gente, Gracias, Germán. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Guille. Guille. Estaba el Guille también. Sí, Nos estaba. vemos. Chau, chau. Muy linda la charla. Felicitaciones. Gracias. Gracias, Guille. Bueno, nos vemos mañana. Chao, Cristian. Listo. Nos vemos. ¿Finalizó? Sí. Para que dejo de grabar.